Bueno, el tema que vamos a tratar esta noche, como ustedes saben, es la nutrición enteral en el recién nacido prematuro. Trataré de acortar un poco el tema en aras del tiempo. Cuando decimos recién nacido prematuro, hay que especificar de qué recién nacido hablamos, porque como ustedes saben, cuando hablamos de prematuro es un grupo, un rango bastante amplio, ya que prematuro es todo recién nacido menos de 37 semanas. Entonces, como ustedes ven acá, de acuerdo a la clasificación por la edad gestacional, entonces nos vamos a referir específicamente al recién nacido que tenga menos de 32 semanas, que son generalmente los que nos dan problemas para la nutrición, no solamente enteral, sino también parenteral. Y hay también una clasificación, como ustedes saben, por el peso. Entonces, esta charla va a ir dirigido a los menores de 32 semanas y a los menores de 1500 gramos, que son, como repito, los que generalmente nos dan problemas para nutrirlos. Y son aquellos que actualmente son los mayores pacientes que encontramos en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles los objetivos que busca la nutrición del recién nacido prematuro? En primer lugar, buscamos suministrar suficientes nutrientes para que el crecimiento de estos niños fuera del ambiente uterino se aparezca o se semeje justamente al crecimiento de un feto de la misma edad gestacional. Mantener concentraciones sanguíneas y tisulares normales, lograr un desarrollo funcional satisfactorio y garantizar una vida adulta sana. Entonces, miren, nuestro objetivo como pediatras, como neonatólogos, no es solamente salvar el momento que el bebé esté en la unidad de cuidado intensivo, sino garantizarle, miren este último objetivo, garantizar una vida adulta sana. Existe cada vez mayor evidencia en la cual definitivamente la nutrición en las etapas tempranas, hablamos etapa fetal, etapa neonatal, ¿no? Pediátrica, los 2 primeros años sobre todo, juega un rol muy importante en la salud de la vida adulta, ¿no? Entonces, ahí está cuando tenemos ya sea exceso o déficit, tenemos el famoso síndrome metabólico que actualmente está incrementando definitivamente. Entonces, nuestra responsabilidad no se limita solamente a la unidad de cuidado intensivo. Lamentablemente, como hemos dicho, el primer objetivo es lograr un crecimiento similar al crecimiento del feto que está en el vientre de la madre, pero lamentablemente todavía no ocurre eso. Miren, este es un trabajo en el cual nos muestra el retardo de crecimiento postnatal a las 36 semanas de prematuros menos de 28 semanas, en la cual, si bien es cierto, ha ido disminuyendo con el transcurrir del tiempo, pero todavía estamos alrededor del 80%. Porque como vamos a ver, definitivamente el prematuro tiene pues ciertas características que va a dificultar la nutrición. Como causas del retardo de crecimiento, de la restricción del crecimiento, entonces, como siempre en neonatología, como les comento, es multifactorial. Hay múltiples causas que me explican este retardo de crecimiento. Por ejemplo, las características basales, a menor edad gestacional, a menor peso de nacimiento, definitivamente la dificultad para nutrirlo van a ser mayores. La morbilidad asociada, la prematuridad no viene sola, y desde que nace este paciente ya presenta problemas relacionados a la prematuridad. Inicia con la depresión al momento de nacer, son niños que requieren con mayor frecuencia reanimación neonatal, luego de ella los problemas metabólicos, hipoglicemia sobre todo, hipotermia, posteriormente está la dificultad respiratoria, entonces hay una morbilidad que está asociada que también dificulta este aporte de nutrientes. Se utilizan muchos medicamentos, corticoides, aminofilina, teofilina, entonces diuréticos que también definitivamente van a interferir. Y la inmadurez tanto metabólica como enzimática. Pero si bien es cierto, existen varias situaciones que nos explican este retardo de crecimiento, pero la literatura nos informa que por lo menos el 50% se debe a una nutrición inadecuada y ahí sí los cuidadores, que somos los pediatras, los neonatólogos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y dentro de esta nutrición inadecuada, hay que enfocarse, refieren principalmente en el aporte proteico, ya que un pobre aporte proteico es responsable de este retardo de crecimiento extrauterino.
Entre las estrategias para evitar este retardo de crecimiento extrauterino, entonces están brindar una nutrición parenteral y una nutrición enteral adecuadas. ¿Qué significa adecuadas? Lo más precoz posible y en cantidad suficiente. En esta oportunidad vamos a enfocarnos entonces sobre la nutrición enteral. Miren, el objetivo es llegar a una nutrición enteral completa en el menor de 1000 gramos, más o menos a las 2 semanas de gestación. Yo creo que todos los que hacemos neonatología, ¿no? Sabemos que esto es un objetivo o una meta bastante ambiciosa. La mayoría de recién nacidos menos de 1000 gramos a las 2 semanas todavía están con una fuente importante por vía parenteral. Y en el del 1000 a 1500 refieren que deberíamos haber alcanzado la nutrición enteral completa a la semana de gestación. Entonces, tenemos un reto bastante grande para llegar a esta meta que generalmente está como meta en la mayoría de centros que atienden recién nacidos prematuros. Este es un cuadro que nos muestra los requerimientos a dónde deberíamos llegar. La segunda columna, bueno, la primera columna están los aportes, energía, proteína, grasas, carbohidratos, sodio, cloro. En la segunda columna están las recomendaciones de la ESPEGAN, que creo que todos conocemos, que salió publicado el 2010. Y en la última columna tenemos las recomendaciones del 2022, que realmente no hay mucha variación respecto al 2010, en las cuales nos habla pues que los niños prematuros tienen un alto requerimiento calórico, proteico, ¿no? También de macro y micronutrientes, entonces que muchas veces va a ser difícil, como después vamos a hablar en esta charla, cubrirlos, por ejemplo, solamente con la leche materna exclusiva o leche materna donada. En esta tarde, en esta noche ya, vamos a ocuparnos, por ejemplo, de la estimulación enteraltrófica, que es la primera parte que vamos a tener que realizar en este grupo de pequeños. Luego vamos a hablar de la alimentación ya nutritiva. En algún momento esta alimentación se tiene que fortificar, vamos a ver por qué. Y finalmente, no vamos a hablar esta noche, pero estos niños también necesitan una alimentación al alta que de acuerdo a su percentil pues también requerir una nutrición especial. Entonces de la estimulación trófica vamos a hablar cuándo se debe iniciar, con qué volumen, qué vamos a darle, cómo le damos, cuánto tiempo, qué ventajas nos trae. En la alimentación nutritiva vamos a hablar sobre todo cuándo empezamos y cómo incrementamos, que es generalmente la pregunta más frecuente. En la fortificación, ¿por qué se fortifica? ¿Cuándo fortificamos? ¿Cómo fortificamos? Y hasta cuándo debemos fortificar. Entonces, entonces vamos a empezar con la primera pregunta: ¿cuándo iniciar la estimulación enteraltrófica? Lo que se refiere es que se debe empezar lo más pronto posible, de preferencia dentro de los primeros 2 días de vida, y debe ser procurar que siempre sea antes del 4.º día de vida. ¿Y esto por qué se debe? Porque también hay algo que ustedes ya conocen, que el recién nacido prematuro tiene inmadurez de todos los órganos y sistemas, y de entre ellos definitivamente el tracto gastrointestinal, el cual es inmaduro no solamente morfológicamente, también fisiológicamente. Y lo que se ha visto que este intestino, para seguir madurando, este tracto gastrointestinal para seguir madurando, necesita definitivamente como estímulo a la nutrición enteral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida fetal? Se ha visto que el feto ingiere líquido amniótico a lo largo de toda la gestación en un volumen, mira, bastante alto, refieren de 200 a 250 mililitros por kilo por día, ¿no? Y este líquido amniótico ingerido, ¿no?, juega un papel importante en la nutrición del tracto gastrointestinal. Y se sabe que definitivamente los enterocitos van a depender de este contenido luminal para su nutrición. Por eso es que es importante que le administremos lo más precoz posible. Por otro lado, se ha visto que el ayuno, dejarlo en el famoso NPO, ¿no es cierto?, como muchas veces los dejamos a estos niños, no es bueno. Se ha visto que lleva disminución de peso del intestino, del páncreas, del estómago, hay disminución del tamaño de las vellosidades intestinales, hay pérdida de ADN de la mucosa,
hay reducción del contenido proteico, hay disminución de la actividad enzimática. Acordémonos que incluso los recién nacidos a término tienen una disminución de la actividad enzimática. Imagínense el prematuro y sobre todo si es que lo dejamos en un ayuno prolongado. Incrementa la permeabilidad de la mucosa, incrementando de esta manera probablemente la sepsis, como vamos a ver posteriormente. Ahora, estos efectos negativos que acabamos de ver ocurren, miren, tan precozmente como a las primeras 24 a 48 horas de ayuno. Entonces, por eso es que debemos iniciar, mencionábamos de preferencia, estos primeros 2 días de vida. Ya, entonces, para tratar de evitar estos efectos adversos. Se hizo una encuesta en todas las unidades de Europa, en la cual se preguntaba los motivos para retrasar el inicio de la estimulación enteral trófica, y las respuestas más frecuentes fueron dos: la inmadurez del tracto gastrointestinal y la preocupación por la enterocolitis necrotizante. Y creo que nosotros también en nuestro medio le tenemos mucho temor a la enterocolitis necrotizante, que sabemos pues que es una patología o es una complicación quirúrgica muchas veces muy delicada en este grupo de pacientes. Pero si analizamos, si decimos que nos preocupa la inmadurez del tracto gastrointestinal, acabamos de mencionar que para que siga madurando necesitamos justamente estímulo luminal, y esto lo tiene que dar la nutrición enteral trófica. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia respecto a la preocupación por el riesgo de la enterocolitis necrotizante? Este es un trabajo del Cochrane que ya tiene sus años, del 2014, en la cuales ellos hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que retrasar la nutrición enteral más del cuarto día no reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante, como ustedes ven acá al lado derecho en el cuadrito, ¿no? Entonces, y más bien, el demorar la nutrición enteral definitivamente va a hacer que se incremente el tiempo en alcanzar la nutrición enteral completa. Entonces, si tenemos la idea de que dejarlo en un ayuno prolongado me va a proteger contra el NEC, la evidencia dice que eso no es cierto. Entonces, hay una razón más para no dejarlo en un ayuno prolongado. ¿Cuál es el volumen de inicio? Aunque esto está cambiando definitivamente, ahora se trata de ser un poco más agresivos, pero les traigo las definiciones clásicas, ¿no? Algunos sinónimos de la nutrición enteral trófica, como nutrición enteral temprana, alimentación hipocalórica, cebado gastrointestinal, y que es la administración de cantidades muy pequeñas a través de una sonda orogástrica al tracto gastrointestinal directamente al estómago, y los volúmenes clásicos van pues de 12 a 24, aunque veremos posteriormente en una gráfica que hay algunos que dan incluso hasta 30, hasta 40, ¿no? Pero esta es la definición clásica. Entonces, la tercera pregunta que vamos a dar, entonces nuestra primera opción definitivamente, como creo que todos los pediatras neonatólogos sabemos, de las ventajas que tiene la leche materna, sobre todo si es calostro extraído de su propia madre fresco, ¿no es cierto? Entonces, la leche materna, como ustedes saben, se considera el alimento de referencia no solamente para los recién nacidos sanos, sino también para los recién nacidos prematuros, ya que tiene, pues, se considera un tejido biológico que definitivamente, difícilmente va a ser sustituido por algún otro. Entonces, tiene la lactancia materna, la leche materna tiene muchas ventajas, ¿no es cierto?, a cualquier edad. Cuando no, dentro de las ventajas, ¿no? Son algunas de las de las ventajas, o sea, son muchas más, algunas que podemos mencionar. Por ejemplo, disminuye la incidencia de sepsis tardía y NEC. Entonces, si nos preocupa el NEC, iniciemos la nutrición enteral con leche materna, y sobre todo si es calostro, mejor. Mejora la tolerancia alimentaria, disminuye la necesidad de nutrición parenteral, mejora el vínculo madre-niño, disminuye la severidad de la retinopatía de la prematuridad, mejora el desarrollo neurológico, y además también menor riesgo de desarrollar síndrome metabólico a la edad adulta. Entre los objetivos, acuérdense que habíamos mencionado de la nutrición del prematuro, estaba una vida adulta sana, y eso lo podemos lograr si es que utilizamos leche materna definitivamente.
Cuando no tenemos la posibilidad de usar leche materna, lamentablemente como país no todos tienen esta opción, que es usar leche humana donada pasteurizada. En el país, como ustedes saben, solamente hay 4 bancos de leche humana en todo el país, ¿no? Pero en aquellos que puedan, entonces la segunda opción es usar leche humana donada pasteurizada como una segunda alternativa a la leche materna. Ahora, la pasteurización le proporciona una seguridad microbiológica definitivamente, pero altera un poco la calidad biológica. Acuérdense que en la leche materna habíamos mencionado que hay muchos componentes bioactivos y el hecho de que sea pasteurizada probablemente va a alterar no solamente el contenido de nutrientes, sino también la disminución de estos componentes bioactivos. Entonces acá, por ejemplo, algunos beneficios de esta leche donada pasteurizada: protección también contra la enterocolitis necrotizante, mejora la tolerancia a la alimentación, beneficios sobre la salud a largo plazo, sobre la presión arterial, sobre el perfil lipídico, ¿no? Mejora la inmunidad y algunas preocupaciones. Entonces, como habíamos mencionado, la alteración en los nutrientes que me alteraría o me llevaría a un crecimiento más lento, y alteraciones también en la calidad, sobre todo de los componentes bioactivos. Y si es que no tengo yo leche materna, ¿no? De la propia mamá, o leche humana donada pasteurizada, como tercera opción podemos utilizar las fórmulas líquidas para prematuros. No se recomienda diluir, ¿no?, las fórmulas. ¿Por qué? Porque se ha visto que las fórmulas sin diluir, ¿no? Entonces, no tienen ventajas respecto a las fórmulas no diluidas, ¿no? Entonces, no hay que diluir. Nosotros en nuestro medio tenemos solamente las fórmulas líquidas de 24 calorías por onza. Ahora, no se recomienda la utilización de fórmulas en polvo en un entorno de unidad de cuidado intensivo neonatal. Acá hay una revisión, hay que ser claros también. Por ejemplo, es una revisión Cochrane que compara la fórmula versus la leche materna donada, en la cual encuentran que definitivamente las fórmulas artificiales para prematuros, ¿no?, tiene aparentemente unas tasas de crecimiento más rápidos, pero definitivamente el riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante es mayor. Entonces, definitivamente, como repito, entonces el orden: primero leche materna, segundo leche humana donada pasteurizada, y como última opción, entonces, fórmulas líquidas para prematuros. Ahora, ¿cómo dar? Sabemos que estos niños generalmente no tienen una buena coordinación entre lo que es succión, deglución. También la motilidad esofágica no es muy buena, por lo tanto debemos utilizar una sonda orogástrica para administrar la nutrición enteral, ¿no? En lo que respecta a la forma como se da, lo más frecuente es entonces darlo en bolo, que, como ustedes saben, es colocar a caída lenta. Se pone una jeringa, como se ve acá en la figura de la derecha, en la cual se llena la cantidad de administrar de su toma, ¿no? Y se deja que por gravedad caiga la leche que le tiene que pasar, ¿no? Generalmente demora pues 30 minutos, va a depender mucho de la cantidad que le estoy dando, y se debe dar cada 2 o cada 3 horas. Para aquellos pacientes que no toleran esta nutrición en bolo, y por supuesto yo he descartado alguna patología importante, puedo darle en una infusión de 1 o 2 horas, e incluso podemos llegar a la infusión continua en algunos casos, sobre todo en recién nacidos o en pacientes que tengan intestino corto. Entonces, tener en cuenta eso. Primero, en bolo, que es que caiga de acuerdo a la gravedad, ¿no? Y si es que no hay tolerancia, entonces en infusión de 1 a 2 horas, y para aquellos pacientes que tienen intestino corto, puede ser en infusión continua. ¿Cuánto tiempo vamos a dar? Entonces, también es bastante controversial, aunque ahora hay la tendencia a que esta nutrición enteral trófica dure mucho menos. Por ejemplo, esta es una revisión del 2021 en la cual dividen a los pacientes en mayores de 750 y en los menores de 750. En los menores de 750, o sea, en aquellos que son más inmaduros, miren, se inicia la estimulación enteral trófica entre 15 a 25, más o menos como el concepto que habíamos mencionado, que era de 12 a 24, acá dice de 15 a 25, y la duración
no va de 3 a 5 días, ¿no? Dice de 48 a 72 horas, no más de 5 días. Entonces, esa es la duración. Pero acá, miren, en los mayores de 750 lo dividen en menores de 28 semanas y en los mayores de 28 semanas. En los menores de 28 semanas, solamente 3 días de estimulación enteraltrófica y miren la cantidad que le dan mucho más, de 30 a 40, ¿no? Entonces, por eso es que les mencionaba que esa definición, aunque todavía no hay una definición moderna, podríamos así llamarla, de la nutrición enteraltrófica, pero acá nos da a entender que definitivamente el volumen es mucho mayor que el 24 clásico que lo teníamos, ¿no? Y miren, el mayor de 28 semanas ya no se le da algún día, sino que simplemente se empieza con esta cantidad de 30 a 40 y vamos ya en incremento, ¿no? Entonces, eso es en lo que respecta al cuánto tiempo. Entonces, de 2 a 3 días como máximo, dependiendo de la edad gestacional y del peso de nacimiento que tenga el bebé. Hay muchas ventajas de la estimulación enteraltrófica, promueve la maduración del tracto gastrointestinal, previene la atrofia de los enterocitos, reduce la osteopenia, reduce el tiempo para alcanzar la nutrición enteral completa, reduce el tiempo para recuperar el peso de nacimiento, evita el sobrecrecimiento bacteriano y la translocación bacteriana, reduce el riesgo de la sepsis nosocomial sin aumentar el riesgo de enterocolitis necrotizante. Esto es muy importante, miren, ¿ah? Nos trae muchas ventajas y no incrementa el riesgo del enterocolitis necrotizante, que era una preocupación y un motivo por la cual no se iniciaba la nutrición enteraltrófica. Reduce el tiempo de la nutrición parenteral, disminuye el tiempo de hospitalización y sobre todo cuando se utiliza calostro, ¿no? Mejora también, se ha visto que mejora la función inmune. Algunas precauciones que hay que tener o debe evitarse la nutrición enteraltrófica en aquellos pacientes que tengan una estabilidad hemodinámica grave, ¿no? Entonces, si el paciente está pues sumamente grave, si yo tengo una sospecha de NEC o NEC confirmada, si hay una evidencia de obstrucción intestinal, cuando haya gastrosquisis o cuando haya atresia esofágica, definitivamente no le debo administrar a este paciente la alimentación. Y como mencionábamos, la estimulación enteraltrófica no tiene ningún efecto sobre la incidencia de enterocolitis necrotizante. Algunas precauciones que no contraindican, podemos tener precauciones, pero no contraindican, por ejemplo, la asfixia, el síndrome de dificultad respiratoria, la sepsis, la hipotensión, alteraciones de la glucosa, ventilación mecánica o catéteres umbilicales, que muchas veces ponemos como excusa también para no iniciar la nutrición enteraltrófica. Otro concepto que quiero que también lleven es la calostroterapia. No confundan entonces la nutrición enteraltrófica, una nutrición enteral mínima, ¿no? Como lo habíamos mencionado, ¿no? Con la calostroterapia. La calostroterapia es la administración de pequeñas cantidades de calostro directamente en la boca y tiene como fines inmunológicos. En cambio, la nutrición enteral trófica o la estimulación enteral trófica se administra al estómago y tiene como finalidad entonces promover la maduración tanto morfológica como fisiológica de ese tracto gastrointestinal inmaduro, ¿no? Y acá, como ven, se aplica directamente a la boca, también se empieza lo más precoz posible, 48 a 96 horas, y se administra cantidades muy pequeñas, 0.2 de calostro cada 3 horas, acá mencionamos cada 72, pero van a encontrar bibliografía que algunos lo recomiendan mayor tiempo, y se administra 0.1 en un carrillo y 0.1 en otro carrillo, ¿cierto? Se administra entonces estas gotas directamente a la boca, ¿no? Y es una indicación independiente de la nutrición enteraltrófica. Algunos colegas confunden, ¿no? Le decimos, si ya le empezaste nutrición enteraltrófica, sí, dice, ya está con calostroterapia. No, la indicación hay que hacerlo separado, calostroterapia, aplicación en mucosa, ¿no? 0.1 en un carrillo, 0.1 en otro carrillo, y otra indicación entonces, nutrición enteraltrófica, ¿no? Por sonda orogástrica a 1 cc, 2 cc cada 3 horas, ¿no? Entonces, porque son cosas totalmente diferentes, con fines totalmente diferentes y con aplicación también diferente.
Una vez que hemos terminado esta estimulación enteral trófica, entonces pasamos a la alimentación nutritiva, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la gráfica que ustedes ven abajo, este niño venía recibiendo todavía el concepto clásico, 24 ml por kilo por día, y luego del cual viene ya un aumento, y ya esta alimentación nutritiva también tiene por fin ya cubrir parte al inicio y posteriormente la totalidad de sus requerimientos nutricionales. Entonces, con esto ya estamos cubriendo al inicio parte probablemente complementaria con la nutrición parenteral y finalmente cuando nos quedamos solamente con la alimentación ya enteral va a cubrir la totalidad de sus requerimientos nutricionales de este prematuro. Entonces, acá la pregunta del millón es, ¿cuánto le vamos a incrementar? Y esto también ha cambiado. Siempre nos hemos quedado con este clásico 20, ¿no es cierto? Que esto viene, miren, de los años 2008, en la cual también una revisión Cochrane mencionaba que la velocidad ideal de avance no todavía tenía una certeza, sobre todo en los prematuros de muy bajo, extremadamente bajo peso, pero lo más aceptado era incrementar en 20 ml por kilo por día. Pero eso ha cambiado definitivamente. Y miren acá, del 2017, también el mismo Cochrane, en la cual nos reporta una revisión que ellos hacen, en la cual comparan que si el avance lento, y lento, miren, lo ponen de 15 a 20, en comparación con avance rápido de 30 a 40, ¿no? Reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante y ellos encuentran que definitivamente no hay datos disponibles para que nos proporcione evidencia que ir despacio, ¿no? Proporciona una mejoría, una protección contra el enterocolitis necrotizante. Más bien ellos encontraron que el avance lento da como resultado establecer, ¿no? Un retraso en establecer la nutrición enteral completa y aumenta el riesgo de la infección invasiva. Entonces, miren, no solamente que el ir lento no es beneficioso para proteger contra el NEC, sino más bien nos va a llevar a mayores infecciones. Entonces, miren acá, no protege contra la enterocolitis necrotizante, el ir lento, y sí hay una cierta tendencia entonces llevar a una infección sistémica. Entonces, por un lado, entonces, no protegemos contra el enterocolitis necrotizante y tenemos un mayor riesgo de infección sistémica si es que vamos muy lento, y lento, ojo, que es de 15 a 20. Entonces, igual acá también les habíamos mencionado, ¿no? Que estos conceptos están cambiando. En el menor de 750 todavía menciona pues iniciar con 15 a 20 y luego un avance de 15 a 25, más o menos el 20 está incluido, pero ya en los niños mayores de 750 dice un avance diario de 30 a 40. Entonces, tratemos de ser un poquito de repente, no digamos agresivos, pero sí tratar de dar una mayor cantidad para avanzar y llegar, habíamos dicho en el menor, de 1 kilo a las 2 semanas a la nutrición enteral completa. Entonces, no con el ánimo de que hagamos esto ya acá en el país o de repente en Huaraz o en Maternidad de Lima, pero miren, ya los estudios están tomando otro giro. Entonces, acá, por ejemplo, nos hablan de la nutrición enteral total precoz, ¿no? En la cual a un grupo de recién nacidos, desde el inicio, ¿no? Se le da nutrición enteral sin aporte de endovenoso y son pequeños de 1000 a 1450 gramos. Este es un solo trabajo, es un ensayo controlado, randomizado del 2019, en la cual se estudiaron a 180 lactantes, 91 le dieron una nutrición enteral precoz, o sea, sin endovenoso, de frente todos sus requerimientos por vía enteral, y a 99 le dieron la clásica, ¿no? La estándar. Y como conclusión mencionan que la nutrición enteral precoz total en lactantes estables, ¿no? Entonces, no trajo ningún riesgo de intolerancia, ni siquiera tampoco una mayor incidencia de enterocolitis necrotizante. No lo traigo esto para que ustedes hagan lo mismo, pero o por lo menos para que esto nos sirva de estímulo para ir o ser un poquito, incrementar
de repente en mayor volumen lo que estamos acostumbrados. Y más o menos parecido a esto, pero esto es ya este es un metaanálisis, ¿no? En la cual ya son 393 lactantes de peso de 1000 a 1200, ¿no? En la cual también a un grupo le dieron desde el inicio, ¿no? De 50 a 80 mililitros por kilo desde el nacimiento, y evitando, como menciona acá, los lípidos endovenosos y la nutrición parenteral, ¿no? Y comparado definitivamente con aquel grupo que se iba lo clásico, ¿no? Y lo que encuentran ellos que la nutrición enteral precoz parece ser segura y factible en lactantes de muy bajo peso estables, con peso al nacer de 1000 a 1200 gramos. Entonces, estos dos trabajos que nos sirvan a nosotros, no para hacer lo mismo de repente que ellos, pero sí para incrementar un poco más y llegar más precozmente a la nutrición enteral completa y disminuir los días de requerimiento de nutrición parenteral, y sobre todo de repente teniendo en cuenta que hay muchos sitios de nuestro país que no cuentan o los recién nacidos no tienen acceso a la nutrición parenteral. En algún momento de esta alimentación nutritiva, ¿no? Se tiene que plantear la fortificación de esta leche materna o leche de banco que habíamos dicho. ¿Y por qué? Porque los aportes de la leche materna exclusiva o la leche humana donada pasteurizada no cubre los requerimientos del recién nacido prematuro, y por lo tanto, si yo lo doy sin fortificar, voy a ir a lo que yo estoy tratando de evitar, que es el retardo de crecimiento extrauterino. Y como habíamos hablado, esto lleva a alteraciones definitivamente neurocognitivas, mayor incidencia de ROP, de displasia broncopulmonar y problemas de salud en la edad adulta, porque habíamos dicho que este problema de edad adulta está asociado tanto al exceso de nutrición en los primeros días como al déficit de nutrición. Entonces, actualmente se recomienda fortificar lo más precoz. Antes el valor clásico era de 100, ahora se dice ya cuando la nutrición llega a 50 a 100 mililitros, podemos iniciar ya la fortificación, ¿no? Entonces, vemos acá también en esta revisión del 2021 que si nosotros vemos acá, mencionan los avances que hemos mencionado, los días de nutrición enteral trófica, cómo avanzan, y acá dice cuando llegan a 50 a 60, se inicia la fortificación, ¿no? Entonces, como repito, la evidencia es fortificar más precozmente posible. Ya cuando llegamos a 50 a 60, podemos iniciar la fortificación de tal manera que cuando se suspenda la nutrición parenteral, el niño quede respaldado, sus aportes queden respaldados con la nutrición enteral. Hay dos formas de fortificar, la fortificación estándar y la fortificación individualizada, ¿no? La fortificación estándar es adicionar una cantidad fija de fortificador a un volumen, y la individualizada se basa sobre todo en el análisis de leche materna y en la respuesta clínica, que es a través del dosaje de la urea o del BUN en todo caso. ¿Hasta cuándo fortificar? También es una pregunta que no se ponen totalmente de acuerdo. Algunos dicen a los 1000, 1800 o 2000, 2200 gramos, otros dicen al momento del alta, y lo que sí, casi la mayoría está de acuerdo es que podemos ya dejar de fortificar cuando se haya alcanzado el percentil apropiado. Recordémonos que habíamos dicho que estos niños hasta el 80% sufren de retardo de crecimiento extrauterino. Entonces, si todavía persisten por debajo del percentil adecuado, entonces todavía es necesario fortificarlo. Las contraindicaciones absolutas: la sospecha de NEC o la NEC confirmada, la obstrucción intestinal, malformaciones del tracto gastrointestinal, ¿no? Y contraindicaciones relativas como la policitemia, recién nacidos descompensados, PCA descompensado, uso de indometacina, residuos gástricos porráceos o retardo de crecimiento intrauterino severo. Ahora, ¿cuándo debemos suspender ya esta alimentación nutritiva? Cuando tenemos residuos gástricos biliosos, hemáticos o porráceos, siempre y cuando se acompañen de otra signología, como es la distensión abdominal, como son los vómitos, o si es que el niño está descompensado hemodinámicamente. Muchas veces los que hacemos neonatología nos enseñan un residuo, la enfermera de repente nos muestra una jeringa con un residuo, ¿no? Y nuestra primera reacción es decir, ya, suspéndele una toma, o de repente, si somos más agresivos, le suspendemos y le dejamos un endovenoso, ¿no? Entonces, el residuo por sí no amerita que yo le suspenda.
pero si va acompañado, por supuesto, si la enfermera me muestra un residuo gástrico, yo lo examino al niño, está con el abdomen distendido, ¿no? Piel marmórea, hipotenso, entonces definitivamente hay que suspenderlo, ¿no? Cuando hay un residuo gástrico mayor del 50%, pero cuando recibe al menos 10 mililitros por toma, en la hematoquesia definitivamente, y si tengo sospecha de NEC también se tiene que suspender. Entonces, para aquellos que han estado distraídos, entonces este es el cuadrito que hemos hecho. Cuando iniciar la nutrición enteral trófica, entonces, lo más pronto posible, habíamos dicho, de preferencia en los 2 primeros días y debe ser antes del 4.º día de vida. ¿Qué cantidad? La clásica de 15 a 24, aunque hemos visto en los cuadros que podría ser mayor cantidad. Quedamos, primera opción, leche materna, luego leche humana de banco donada pasteurizada o en todo caso fórmula líquida para prematuro. Como damos la sonda orogástrica, en primera opción en bolo, aquellos que no toleran en infusión. ¿Cuánto tiempo? Habíamos mencionado de 3 a 5 días, 3 para los más grandes y para los más chiquititos, máximo 5 días. Luego de esta estimulación enteral trófica que va paralela, miren acá abajo, con la colostroterapia, que son cosas totalmente diferentes, entonces entramos a lo que es la alimentación nutritiva, cuando luego de la estimulación enteral trófica, o sea, luego de 3 días o de 5 días, iniciamos ya con la alimentación nutritiva, incrementamos de 20 hasta 40, 20 para los más pequeñitos y de 30 a 40 habíamos dicho para los más grandes. En algún momento entonces tenemos que fortificar a estos chiquitos. ¿Por qué fortificamos? Porque los aportes con leche materna o leche humana donada son menores que los requerimientos. Cuando fortificamos de 50 a 100, habíamos dicho, ¿no? Que más precozmente posible. ¿Cómo fortificamos la estándar o la individualizada y hasta cuándo? Generalmente en nuestro medio, cuando requieren es hasta el alta o como hemos mencionado, hasta que alcance el percentil adecuado. Hay que acordar que la monitorización es importante, el peso diario, la talla y el perímetro cefálico semanal, y no hay que olvidar que estos niños pueden ir al alta con una nutrición especial. Si es que están dentro del percentil, pueden ir con leche materna sola, ¿no es cierto? Si es que ya alcanzaron su percentil ideal, pero si no, podrían ir incluso, mencionan que en nuestro medio va a ser difícil, pueden ir incluso con leche materna fortificada o en todo caso con una fórmula para prematuro. Lo pongo acá como está en la literatura porque ya nos es difícil fortificar cuando el niño está hospitalizado, imagínense en la casa, pero eso es lo que menciona la literatura. Creo que esa es la última. No sé si hay preguntas, por favor.